¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarlos de nuevo en este su programa de teveras.com con respecto conociendo los créditos hipotecarios. Y hoy precisamente queremos platicar sobre qué necesitamos cuando decidimos al fin iniciar un proceso de trámite hipotecario. ¿Qué documentos necesitamos tener a la mano? Continuamos en un momento. Muy bien, ya estamos de regreso precisamente con ustedes para platicar sobre este tema de las hipotecas. Hemos hablado ya de las variables de las hipotecas, pero principalmente es los pasos que debemos de tomar o seguir para que nuestro proceso de lograr un crédito hipotecario sea exitoso. Y para esto, bueno, cuando al fin decidimos, recuerden que son decisiones muy complicaditas, ¿sí? No son fáciles, no son decisiones que tomamos todos los días. Le comentaba a amigos y conocidos, bueno, efectivamente en nuestra vida compramos una o dos propiedades, o sea, no compramos propiedades todos los días. Pero cuando tenemos o nos llega ese momento tan esperado para poder concretar una operación hipotecaria, si es la forma de financiarnos, insisto, porque puedes tener efectivo y comprar, pero en este caso el promedio es que todos ocupamos un crédito hipotecario, un apoyo financiero para poder concretar una operación de compraventa de esa propiedad que es el sueño de futuro y pero que queremos hacerlo presente en este momento. Y para ello, pues vamos a iniciar conociendo qué documentación, qué los datos iniciales básicos que debemos de tener cuando iniciamos un proceso hipotecario. Al margen de que ya vimos la propiedad, ya definimos, ya decidimos, ya vimos el rumbo, las posibilidades de precio en cuanto a nuestra capacidad de pago, hasta cuánto pudiéramos llegar, pero también recordar que a veces hay dos procesos, a veces cómo compramos o adquirimos un crédito hipotecario. Una es que primero vemos la casa y luego nos imaginamos cuánto nos costaría, preguntamos al desarrollo o al vendedor cuánto cuesta la casa y nos imaginamos ya tenerla. Y luego vamos a buscar el crédito hipotecario. ¿Por qué? Revisamos cuánto tenemos de ahorrado, cuántas son las capacidades que podemos juntar entre ya sea un coacreditado, mi esposa si trabaja, su esposa, algún hijo mayor, en fin, algunas variables que se utilizan para poder reunir el recurso suficiente para adquirir la propiedad. Una vez que se toma esta decisión o se reúnen las condiciones, se procede a buscar el crédito hipotecario. Esa es la manera tradicional. La otra es buscar antes de tener la casa, es tener previsto el crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque es muy probable, o sea, lo que realmente en la primera etapa de un crédito hipotecario, el banco lo que revisa es la capacidad de endeudamiento y de financiamiento que tiene el posible cliente de un crédito hipotecario. O sea, en particular nos revisan nuestra capacidad de pago. Bueno, entonces son las dos vías. Es una, primero empezar a buscar la casa ya que tengo el crédito o bien buscar el crédito una vez que ya localicé la casa. Pero bueno, independientemente de una o de la otra, estos son los requisitos que debemos de cumplir o tenemos que reunir para lograr este crédito hipotecario. Y a eso le llamamos las fases de integración del expediente. Normalmente, ¿cuáles son los datos generales? Que son la identidad, normalmente los documentos básicos de identificación del promovente, el que busca el crédito hipotecario, es la credencial del INE, puede ser el pasaporte, puede ser la cédula profesional, o sea, documentos con los cuales podamos demostrar que realmente van bien, cuál es nuestra situación jurídica en cuanto al lugar de nacimiento, edad, nacionalidad, que son elementos legales que todos los bancos nos van a solicitar. Otro documento que es necesario que tengamos es el documento de residencia, que es es un comprobante de luz, de teléfono, de agua, de televisión de paga, que esté a nuestro nombre o que coincida con los datos de la identificación. Este es interesante o es importante, principalmente esto lo vemos con los compradores de economía americana,
que ese es un requisito fundamental, que tengan una identificación en México, independientemente que sus recursos o sus ingresos los tengan en Estados Unidos, pero sí que puedan demostrar la identidad con una identificación y con una residencia local. Otro documento que requerimos precisamente es cómo demostramos nuestro estado civil, ya sea acta de matrimonio o acta de divorcio, ¿sí? En el caso de estar casado, puede ser o adquirir un crédito estando soltero, precisamente, no es impedimento en ese sentido, pero son los documentos básicos para conocer el estado civil. Y precisamente ahí también, recuerden que en el acta de matrimonio se ve precisamente cuál es el estatus en el cual logras esa sociedad conyugal, ya sea separación de bienes o bienes mancomunados. Entonces esta parte es interesante que lo tengamos muy claro y muy visto y a la mano, el acta de matrimonio o de divorcio. Y también el estatus fiscal. ¿Qué quiere que ver con esto? Nuestro registro federal de contribuyentes, en qué condiciones estamos, si estamos como asalariados o como persona independiente o simplemente no estamos registrados, también es otra posibilidad que también hay que plantear, que se reducen nuestras posibilidades reales de adquirir un crédito, pero es posible. Así es que vamos a seguir hablando sobre estos temas. En un momento vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con ustedes hablando de estos documentos básicos que ocupamos para tramitar nuestro crédito hipotecario. Ya estamos de regreso de nuevo cuenta con ustedes. Vamos a continuar hablando sobre los documentos generales que ocupamos cuando decidimos buscar un crédito hipotecario. Ya hablábamos precisamente de los datos de identidad, de residencia, de estado civil, del estatus fiscal. Ahora, hay otro documento más que es relativamente reciente, la CURP, ¿sí? La clave única de registro de población, que ahora es obligatoria. Así es que este documento hay que prever tenerlo. A algunas personas, por vía internet, lo podemos acceder a ellos, vienen la forma de cómo lo tenemos que realizar. Solo que hay una homoclave que es necesario que vayamos hasta la delegación municipal correspondiente para concretar y concluir el trámite, para que quede completa nuestro registro de la CURP, la clave única de registro de población. Así es que hay que tener estos documentos a la mano, porque de la otra manera perdemos mucho tiempo. Miren, los trámites de un crédito hipotecario no son sencillos, no son rápidos como uno quisiera. Una vez que reunimos todos estos documentos que estoy planteando, bueno, todavía hay que trabajarlos, hay que acomodarlos, escanearlos en formatos que nos piden los bancos, en fin, todo un proceso para llegar a su presentación en su momento. Entonces hay que tener el tiempo suficiente para hacer este trámite, porque de repente ya encontramos la casa y luego queremos ya ir a comprar, pero el trámite hipotecario no lo hemos iniciado. Y el riesgo es de que esa casa se venda. La casa que tanto tardamos en encontrar, pues va a encontrar a alguien o trae efectivo o ya trae el crédito hipotecario y desgraciadamente el vendedor no nos puede aguantar demasiado tiempo. Su trabajo es precisamente vender la propiedad y lo va a hacer con la persona que reúna los requisitos más rápido. Bien, otros documentos más que tenemos que tener muy en cuenta cuando realizamos el crédito hipotecario. ¿Cómo vamos a demostrar o a comprobar nuestros ingresos?
Recuerden que los bancos precisamente su negocio es prestar, pero obviamente esperan recuperar su recurso, el capital que nos prestaron, más los intereses correspondientes, más los gastos que implican un proceso hipotecario. Así es que en este sentido, yo creo que es una de las partes también muy importantes que los bancos verifican precisamente cuál es nuestra capacidad. Y también nos dicen, ¿sabes qué? De acuerdo a tus ingresos máximo te puedo prestar hasta tanto. ¿Por qué? Porque hay unas como tablas, reglas o fórmulas con las cuales por la práctica misma nos dice, si yo gano 10 pesos no puedo gastar más de un promedio. Ejemplo, los bancos dicen, si tú ganas 1,000 pesos, yo de entrada te taso que tu capacidad de financiamiento llega nada más al 40%, que serían 400 pesos. Es lo que de los 2,000 tienes 400 para poder pagar deudas. Entonces, de entrada, es un ejemplo muy sencillo, pero eso es real, así se trabaja. En un promedio regular, todos los bancos te tasan, tú tienes un ingreso de 1,000, te tasan un 40% y eso es realmente con lo cual tú te puedes endeudar, hasta un 40%. Eso es de tasa en términos generales. Así es que, ¿cómo tenemos que llegar a demostrar nuestros ingresos? No, hay varias maneras. Tenemos lo que le llamamos economía documentada. ¿Qué es esto? La economía documentada es aquello que podemos comprobar perfectamente, ya sea como asalariados o trabajadores independientes, ¿sí? Normalmente como trabajador asalariado, pues yo tengo mi registro en la empresa donde trabajo, me tengo mi número de seguro social, tengo registro en el Infonavit, tengo registro en Hacienda, y entonces me elaboran una nómina, ya sea semanal, quincenal o mensual, y tiene que coincidir con los estados de cuenta del banco, porque para eso se abre una cuenta en lo particular, una cuenta de nómina, de tal manera que podemos, el banco y nosotros, corroborar que lo que percibimos se vea reflejado en el depósito bancario, que a fin de cuentas esto es lo que quiere verificar el banco. Ellos quieren estar ciertos y seguros de que le estás dando los datos suficientes para ellos tomar una decisión junto contigo en cuanto a cuáles son los ingresos que recibes vía nómina. Es el ingreso bruto, inclusive pueden considerarse los bonos de despensa, en algunos casos cuando son consecutivos, los bonos de puntualidad, puede ser comisiones que sean muy precisas y que sean comprobables y que conformen tu ingreso, ¿sí? Y obviamente las deducciones, que son las del Seguro Social, las de impuestos sobre la renta, y puede ser hasta el comedor, gastos de comedor, alguna deuda que tengas, inclusive hay préstamos que se te hacen vía nómina, que también vienen en el descuento y también se ven reflejados en el ingreso neto. Uno es el ingreso neto y el ingreso bruto. Ojo, esto es muy interesante porque algunos bancos manejan el concepto de ingreso bruto. ¿Cuánto es lo que ganas en general? Todavía sin descuentos. Sin embargo, sí ajustan a la fase final, al ingreso neto, realmente cuánto es lo que recibes. Y en base a eso es el préstamo que te hacen, no en tanto al ingreso bruto, sino a tu ingreso neto. Entonces, insisto, cada banco tiene su manera de definir sus políticas en ese sentido, así es que es interesante que lo tengas muy claro. Y que cuando decides tener todo esto, tengas mínimos 3 meses de comprobar nómina contra 3 meses de estado de cuenta de banco. Aquí incluye también precisamente lo que es la antigüedad en el trabajo. Esto es muy importante. Para ello tienes que comprobar también con una carta de trabajo, bueno, cuánto tiempo tienes trabajando, cuál es el sueldo que recibes, cuál es la actividad que realizas, en fin, todos estos datos que son elementos para tomar un juicio con respecto a tus ingresos. Y esto lo sigue, lo va muy puntualmente el banco. Otro dato más son las declaraciones anuales. ¿Por qué? Que si bien no opera mucho para los asalariados, pero sí para los trabajadores independientes, como son los abogados, los arquitectos, todos los profesionistas o inclusive comerciantes, ¿sí?
personas físicas con actividad empresarial. Así es que todos estos es necesario que tengamos los documentos necesarios para poder comprobarle al banco que realmente tenemos la justificación en cuanto a nuestros ingresos. Recuerden que en función a lo que ingresamos de manera particular es la posibilidad del monto que podemos adquirir o llegar a adquirir para un crédito hipotecario. Así es que son muchos temas y vamos a continuar con toda seguridad la próxima semana estando con ustedes por este mismo canal de YouTube, en la señal de teveraz.com. Así es que estamos totalmente con la mejor posición de ayudarte a que encuentres en su momento la mejor opción que se te acomode para que puedas lograr ese sueño de adquirir tu vivienda, puedas adquirir un terreno, puedas tener recursos de liquidez, porque ya tienes la propiedad, pero requieres liquidez en este momento por alguna eventualidad. O sea, hay muchas variables, no es nada más adquisición de viviendas, y es que vamos a seguir platicando para todo contigo y con ustedes sobre estos temas del mundo de la vida hipotecaria.